Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hoy quería traer un episodio a cuento ya con algo más de experiencia a las manos del iPad mini que adquirí recientemente. Ya os conté un poco el porqué con aquel episodio titulado, si no recuerdo mal, un Pro Max en el bolsillo y un mini en la mochila, algo así, contando por qué mi orden de prioridades y de preferencias respecto a los dispositivos de Apple había cambiado y ahora mismo tengo más claro que nunca que mi próximo iPhone, si puede ser, será un Pro Max y que el iPad al que estaba dispuesto a pasar y acababa de pasar era un mini, no un Pro, no un Air como el que ya tenía, sino que preferí decantarme por un mini y explico un poco el porqué. Hoy quería, ya con unas cuantas semanas con este iPad mini en mi posesión, quería contar un poco cómo es ese salto y por qué, y qué he encontrado de bueno y qué he encontrado de malo, que también hay algún aspecto que no me ha terminado de convencer mucho. En la balanza, claramente, el balance es positivo, estoy muy contento con esta elección. Quizás eso cambie los próximos meses, pero no creo, lo tengo bastante claro los fundamentos por los que he pasado a este iPad y por los que he escogido el mini y no otro, pero quería hacer un repaso aquí para vosotros en este último día, tal y como os conté, en el que estáis recibiendo un episodio pregrabado. Como sabéis, llevo toda la semana en México en el momento de publicar este episodio, con lo cual a partir de mañana ya volveremos a episodios recientes, hechos ex profeso el día anterior, con lo cual si ha pasado algo muy gordo en el mundo de Apple, que esperemos que no, en mi ausencia, ya sabéis por qué ha sido, os lo recuerdo una vez más, y mañana volverá la vida normal en ese sentido. La primera pregunta, ¿por qué escogí el iPad mini? Ya conté un poco cuál era mi fundamento. Yo ya estoy bastante descreído de lo que es el iPad con muchas pretensiones, de lo que es un iPad Pro muy caro, con el que hacer mucho, y directamente preferí renunciar a mi iPad Air de cuarta generación, que básicamente era como un Pro de 11 pulgadas, más o menos, y incluso tenía el Magic Keyboard, que es la funda teclado perfecta para sacarle mucho partido y todo eso, pero es que no había forma y al final preferí no tener un dispositivo al que le estoy dando una infrautilización tan clara y pasar a algo más apropiado para el uso que sí le doy y sí le quiero dar a un iPad. En este caso, la pequeña duda que podía tener era si un iPad mini de sexta generación o un iPad de décima generación. El precio al que me iba a salir todo, contando con una funda y el propio dispositivo, más o menos era similar. No había problema en pasar de uno a otro, no había una diferencia muy grande. Con el iPad de décima generación me hubiese llevado un modelo más reciente, recién lanzado prácticamente al mercado, mientras que el iPad mini tiene 1 año y medio. Y además, el iPad de décima generación tiene una cierta versatilidad que el iPad mini no tiene. Es decir, le puedes poner una funda como la de mi iPad mini, que es simplemente una funda protectora y para apoyarlo y ya está, pero también puedes ponerle esa funda teclado tan llamativa, en el buen sentido, tan poderosa, sobre todo la de ese modelo en particular que sí que tiene teclas de función. Es un combo apetecible, pero como tenía tan claro que no le voy a dar ese uso oficinístico como reemplazo de un portátil al iPad que me comprase, no lo vi nada claro. Y además tenía ya un iPad Air de cuarta generación. Para coger un iPad de décima generación, básicamente me hubiera quedado con lo que ya tenía, que tenía la pantalla un poquito más grande, que ya tenía todo, no tenía que gastar dinero y todo esto. Entonces lo que me convencía realmente era el iPad mini precisamente por pequeño, por manejable, portátil, no pesa nada, cabe incluso en un bolsillo así de alguna chaqueta que tengo, sé que cabe un dispositivo así. Me seducía mucho, sobre todo para momentos de viaje. Una de las cosas positivas de él, no voy a hacer una review al uso porque es un dispositivo que ya tiene 1 año y medio en el mercado, no tiene sentido, pero sí que quería comentar cómo es el salto a un iPad mini. Yo tuve un iPad mini en 2013, 2014, el de segunda generación, si no recuerdo mal, o el de primera generación, creo que fue el de primera, sí, no era Retina. Y no he vuelto a tener otro, siempre he tenido un iPad Pro o un iPad Air en esta última etapa, en estos últimos 2 años. Entonces, pensando en este recorrido, digamos, vi que el iPad mini, una de las cosas que más he agradecido respecto al iPad mini aquel que tuve hace un montón de tiempo, fue esos marcos ampliados, ese beneficio de la tecnología actual, ese lenguaje de diseño que francamente se nota. Parece que es
media pulgada nada más. Parece que en estas dimensiones no se nota, pero algo sí que se nota. Y también el aspecto visual. Es un poco más inmersivo, es un poco más agradecido visualmente tener un lenguaje de diseño más moderno. De hecho, es uno de los grandes motivos por los que quería sí o sí un iPad mini de sexta generación y no uno de quinta generación. Podría haber pensado en uno de quinta generación, para el uso que lo doy seguramente me hubiese valido perfectamente, pero no quería algo con ese lenguaje de diseño, entre comillas, obsoleto. Ya que estoy haciendo una compra, quiero algo que me dure, que sea más reciente y todo esto, por no hablar de la importancia que le doy al USB-C, que es otro tema. El USB-C es la vida, esto es nuevo, yo ya venía de un iPad con USB-C, pero básicamente es la dirección correcta, es la dirección de poder cargar varios dispositivos con un mismo cable. Eso es lo que más agradezco y lo que solo falta al iPhone por dar el paso, y periféricos como los AirPods y demás. Sobre el iPad mini, la ligereza y la ultra portabilidad que tiene, para mí es sin duda lo que más me ha beneficiado con este salto. Un iPad Air como el que tenía de cuarta generación, o uno de los nuevos, o un iPad Pro de 11 pulgadas o algo así, o un iPad de décima generación, ¿me podría haber dado esa misma sensación? No lo creo. Me podría haber servido, por supuesto, pero esa sensación de ser algo tan pequeñito, tan manejable, que no ocupa nada, que pones en cualquier lado, eso creo que solo me lo puede dar el iPad mini. Vengo del iPad Air de cuarta generación, he tenido, lo que decía antes, varios modelos de iPad Air de los últimos años, y sin duda el mini es el único que te da ese nivel. Es prácticamente lo mismo que siento cuando tengo mi Kindle Oasis, solo que he aplicado ya no a la lectura, sino a cualquier tipo de consumo multimedia y demás. Una de las cosas sobre este iPad es que no lo cogí con conexión 5G, con datos móviles, porque mi iPad anterior, y lo expliqué en su momento en este podcast, sí que decidí comprarlo con datos móviles. ¿Por qué? Lo compré con unas ideas, digamos, con unos casos de uso en los que iba a poder ser perfectamente mi herramienta de trabajo en movilidad. No solamente usar el portátil, sino que para muchas situaciones, para ciertos contextos, y también era otra época y otras casuísticas, pensé que podía ser perfectamente, pues lo que digo, un gran compañero para el trabajo en movilidad. Por eso compré ese teclado y por eso compré el modelo que incluye datos móviles. Sin embargo, esta vez no. ¿Por qué? Porque no siento que sea muy necesario. Si lo quiero sobre todo para viajar en tren, donde la cobertura suele ser pésima y muy irregular, para viajar en avión, que por supuesto no hay cobertura alguna, y este tipo de eventos, ¿para qué quiero 5G? Además, a Dios gracias, tenemos un montón de plataformas de vídeo bajo demanda que ya permiten descargar series, películas con anticipación, con lo cual no sentí que me fuese a compensar el pago no solamente de ese sobreprecio que te pide el iPad, que es muy alto, sino también de la cuota mensual, de la multisim o lo que fuera. Con lo cual, obviamente, es mejor si no tienes que pagarlo que tenga datos móviles, pero cuando tienes que pagarlo, si encima te implica un sobreprecio de la cuota mensual, de ninguna forma preferí esta opción. Escogí 64 GB, ahí quizás me la jugué un poco, quizás la opción más segura hubiera sido 256 GB, pero siendo razonables, si no voy a tener un montón de aplicaciones y recursos relacionados con el trabajo, ni con la creación en movilidad, ni nada así, sino que va a ser un iPad con un enfoque full contenido bajo demanda, para entretenimiento en viajes y cosas así, podcast, sobre todo películas, series, algún vídeo, documental, por supuesto algo de música para tener de fondo mientras haces otra cosa, algo así, quizás algún juego, aunque no soy muy de jugar en el iPad, pero bueno, creo que para eso pensé que me podía servir con 64 gigas y más para una pantalla que no es que sea 4K, no es como si tengo que descargar cosas para ponerlas en mi tele 4K. En este caso las resoluciones que te van a hacer falta son bastante inferiores, con lo cual no vas a necesitar tanto peso. ¿Voy algo ajustado? Pues quizás un poco. Justo antes de irme de viaje, es decir, ahora, para vosotros hace una semana, desde que estáis escuchando esto, le he metido, por supuesto, de todo. Ya detallaré un poco la relación entre un viaje así y tecnología, pero a priori creo que voy más que servido. Yo también es que tengo un cierto principio de Diógenes cuando se trata de asegurarme entretenimiento para pasar muchas horas en un avión sin cobertura, sin conexión. En esos casos, siempre voy con mucho margen. No descargo contenidos ajustados a las horas que voy a estar en el avión, sino que sé que luego, una vez esté allá arriba, voy a empezar a decir esto no es lo que yo me gustaba, esto no es lo que me esperaba, o no estoy de humor para este tipo de contenidos o para este tipo de serie o lo que sea, pues necesito una cierta variedad. Por eso voy un poco ajustado, no sé si me quedaban como 7 gigas libres o algo así, lo cual no está mal, pero bueno, nuevamente, cuando el dinero no es un problema, siempre está muy bien ir a la opción más holgada, en este caso serían 256 gigas, totalmente diferente a los 64, son casi 200 gigas más.
Pero bueno, tampoco me supone un mayor problema, sobre todo porque son series, son películas que no necesito tener siempre ahí, sino que según las vaya viendo las voy borrando y luego puedo ir al hotel descargando más cosas o lo que sea. Hay un tema con los juegos que quizás lo comente más adelante cuando juegue algo con el iPad, porque ya digo que no soy mucho de jugar con el iPhone y con el iPad menos, pero es que mi percepción, viendo alguno en la App Store y tal, es que va a dar una experiencia algo mejor para juegos que requieran interfaz táctil. Otra cosa es para los que puedes conectarles un mando de PlayStation, de Xbox o lo que sea, y ahí claramente una pantalla más grande mejora la experiencia, sobre todo si estás jugando a juegos en la nube, que son juegos pensados originalmente, creados para Xbox, para PlayStation y no para iOS. Esos juegos necesitan una pantalla lo más grande posible porque están pensados para una consola, para una tele doméstica, no para una tableta pequeñita. En cualquier caso, para estos juegos que os comento nativos de la App Store, digamos, pensados sí o sí para iPad, para esos juegos creo que la experiencia va a ser extremadamente positiva. Mejor que en un iPhone, incluso con un iPhone Pro Max, por el tamaño de pantalla de los elementos de la interfaz. Y mejor incluso, y aquí igual me estoy marcando un triple, que en los iPad de tamaños de pantalla superiores. ¿Por qué? Porque en esos iPad, aunque a mayor tamaño de pantalla mejor puede ser la experiencia multimedia en ese sentido, también es cierto que para juegos táctiles, sobre todo donde requieres cierta velocidad de respuesta, cierta habilidad manejando los controles y demás, el movimiento que tiene que hacer tu mano para pasar de un lado a otro, el recorrido, es menor en el caso del iPad mini y creo que eso le da una cierta ventaja. Igual es una teoría demasiado de andar por casa, igual no la compartís, tampoco es que sea muy importante, pero bueno, una simple curiosidad que se me vino viendo el iPad mini y viendo la App Store, viendo ciertos juegos. Ya contaré. Lo que os digo, más adelante, seguramente si todo ha ido bien en estos días pasados para vosotros, futuros para mí, contaré un poco esa relación porque os puedo asegurar, estoy a pocas horas de irme, que voy full preparado de tecnología, por supuesto, todo made in Apple, y os contaré qué tal porque seguramente habrá mucha tela que cortar. Sobre el iPad mini, al final para mí es un iPad fantástico, podría ser mejor, pero de verdad que tal cual es así, es fantástico. El de sexta generación tiene una potencia equivalente a la del iPhone 13, si no recuerdo mal, con lo cual creo que es más que suficiente para el tipo de experiencia que ofrece y que puedes esperar de un iPad como este, es decir, de un iPad con iPadOS, donde todo lo que esperas es sobre todo orientado a un iOS a lo grande, un iPhone más grande. Esa es un poco la concepción. Un iPhone donde tiene más batería, donde no se te dará la batería de tu auténtico iPhone, porque eso puede ser crítico, que funcione de forma independiente, que tenga una pantalla mayor para el contenido multimedia, para todo eso, me parece fantástico. Otra cosa es si pensásemos en un iPad con ciertas aspiraciones, como suelo decir, con un mayor precio, con una pantalla más grande, donde, como comentaba el otro día, podamos pensar en la incorporación en algún momento de macOS en lugar de iPadOS o algo así, o una versión de macOS adaptada al iPad, alguna opción así. Para los que tenemos claro que no queremos llegar ahí porque ya nos hemos defraudado varias veces y porque sabemos que no estamos ahí, al menos en un tiempo seguramente, y ojalá me equivoque y en 3 meses en la conferencia de desarrolladores Apple me cierre la boca, ojalá. Para los que estamos un poco descreídos y queremos que el iPad sea esto, esta concepción de ocio, del iPhone grande, todo esto, para mí es un iPad fantástico, espectacular. Sí que hay algo que no me ha gustado, que es volver a Touch ID. Y no por volver a Touch ID. Yo seguramente si mañana en el iPhone 15 o lo que sea anuncian que Touch ID está ahora integrado bajo la pantalla, como muchos Android, y el sensor dactilar funciona bien, no sería seguramente un mayor problema para mí, estaría bien. El problema es cuando tienes un dispositivo como un iPad, que es donde lo tienes más lejos habitualmente, donde muchas veces estás viendo contenido o lo que sea, manejándolo solo con una mano o algo así, y tienes que poner el dedo sobre un borde. Yo he configurado la huella dactilar con 2 de mis dedos para tener un poquito más de versatilidad y no tener que hacer mucha postura rara en cuanto me pide la huella, pero claramente es más incómodo. Claramente me encantaría que en una próxima generación de iPad mini se fuese también hacia Face ID, que para un iPad me parece muchísimo más cómodo. Ya digo, he probado de todo, creo que tengo la suficiente experiencia y realmente en un iPad Face ID funciona mucho mejor. No es un gran drama, pero sí que puestos a pedir. Quizás lo que menos me gusta de este iPad mini es tener que usar Touch ID en un lateral, en ese tipo de borde, en ese botón, para el desbloqueo, verificación y demás. Y eso es un poco mi experiencia temprana con este salto al iPad mini. Insisto, estoy bien contento con el cambio. No todo es perfecto, pero creo que he salido ganando y espero que esta sea una relación... Los que estáis viendo el vídeo en YouTube os habéis perdido una caída. Espero que esta sea una relación que dure muchos años con este fantástico iPad en color naranja fuego. No recuerdo cuál era el matiz que había puesto Apple, pero bueno, este iPad negro en color naranja, la funda,
Ya digo, bien contento con él, bien contento incluso a medio o largo plazo. No veo una perspectiva en la que piense que esto se me hace pequeño, sino todo lo contrario. Me encanta precisamente, sobre todo, porque es pequeño. Nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y todo por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.